seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro Martes de Misterio. Capítulo muy especial, como tantos, pero en este caso, un capítulo doble, dedicado a ellos, a ellas, los que no se van, los que creemos que no están entre nosotros porque no los vemos materializados, pero que fueron seres familiares tan cercanos que aún nos siguen haciendo compañía. Sentimiento a flor de piel. Vamos a vivir seguramente en los próximos minutos de Martes de Misterio, así que nos preparamos para recibir a Elizabeth de Perú y a Gustavo de aquí, de Argentina. La primer protagonista es peruana, pero nos está esperando en Alemania. Allí vamos. Hola Elizabeth, bienvenida a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo estás? Hola Martín, estoy bien, gracias. Vos sos peruana, pero vivís en Alemania, ¿es así? Sí, vine por estudios y me quedé. Muy bien, ¿cuántos años tenés, Eli? 26. ¿Cuánto hace que estás en Alemania? 2 años. 2 Tenía años. abuelo de regreso en la pandemia, pero bueno. Vos te quedaste ahí Me quedé. Entonces. Bien, perfecto. Bueno, Sí. esta historia, este caso real, arranca más o menos ¿cuándo, Eli? Cuando tenía 6 años. Ajá. Cuando tenía 6 años, vivíamos en... Es súper normal en Perú, como cada piso es para un miembro de la familia, ¿no? Entonces el primer piso eran mis abuelos, el segundo de mis padres y el tercero de mis tíos. Ajá. Y vivíamos en el segundo piso con mis papás. Entonces, la hermana de mi papá era muy cercana a mi mamá. Era una mujer muy protectora y siempre muy amable, tenía unos ojos verdes enormes y siempre andaba con argollas doradas y una pañoleta roja. Siempre la recuerdo así. Ella enfermó de cáncer cuando yo tenía como 5 años. Cuando yo tenía 6 años hubo un episodio. Bueno, yo no sabía que ella había fallecido cuando pasó esto. Ajá. Entonces yo venía del colegio y siempre venía en la movilidad y mi abuela siempre me recibía en casa porque mis padres trabajaban. Entonces me recibe mi abuela y me dice, bueno, tus papás van a venir hoy día tarde. No me dice por qué. Obviamente era porque iban a ayudar en el velorio. Y yo digo, bueno, está bien, pequeña yo. Entonces, yo soy de estatura pequeña. Uh-huh. Tengo que mencionar esto porque es importante. Uh-huh. Entonces, yo subo a mi casa a cambiarme para poder bajar a comer. Y cuando estoy bajando las escaleras de caracol, que eran en metal, directamente entro a la cocina de mi abuela, ¿no? Porque siempre ella está ahí. Pero esta vez ella no estaba ahí. Estaba mi tía. Entonces yo la miro y le digo, tía. Y me dice, hola hijita, ¿qué quieres que te sirva? Y le digo, sírveme poquito. Le digo, no, poquito sírveme. Pero ella tenía, Martín, una luz gigante. Gigante que te ilumina. Lima es gris. Me iluminaba todo. Y yo no me percaté que mi abuela no estaba cerca. Mi abuela estaba en la sala, que es el cuarto siguiente. Entonces yo salgo de la cocina con el plato. Le digo, gracias tía. Y mi abuela me dice, ¿quién te ha servido? Y le digo, mi tía. Me dice, ¿qué tía? Me digo, mi tía Yolanda. Y mi abuela se queda pálida. Claro. Y me dice, ¿qué? Y yo no llego a la cocina porque era pequeña, ¿no? Claro. No llego para servirme a la olla, ¿no? Sí. No llego, era muy pequeña. Entonces, mi abuela
se puso pálido, ¿no? Yo en ese momento no entendía, en ese momento yo no me percaté de la situación. Tampoco sabía que ella había fallecido y era muy común que ella venga a visitar a mi mamá. Entonces con el tiempo mi mamá me contó de que después que falleció mi tía, ella siempre sentía su presencia. Ujú. Ella me decía de que a veces cuando ella dormía en casa, sentía que alguien se sentaba al lado de su cama, como cuando como cuando mi tía se sentaba cuando mi mamá estaba embarazada de mí, porque mi mamá tuvo un embarazo muy riesgoso conmigo. Entonces mi tía iba, le llevaba comida, le acariciaba, le decía que esté tranquila. Y mi mamá me decía, después que tu tía falleció, yo siempre sentí que ella venía y se sentaba al pie de la cama. Yo creo que esa casa, es la casa, ¿sabes, Martín? Yo creo que es la casa. Cuando yo tenía 13 años, como te digo, es por pisos. En el piso superior de la casa vivía mi tío con sus 3 hijos, los 3 varones. Y lamentablemente uno de ellos, cuando él tenía 15, yo tenía 13, era el más cercano a mí, enfermó de cáncer, de leucemia. Y falleció en una semana. Fue muy rápido, Martín. Wow. O sea, fue una cosa muy triste como para la familia, pero luego de eso, mis padres ahora son divorciados. Y cuando ocurría en ese tiempo, cuando yo tenía 13, ellos discutían frecuentemente, todo el tiempo. Y mi primo siempre venía y les decía, pero tíos, no discutan, bla, 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 ¿no? Cierto día, cuando él ya había fallecido, era el desayuno, me acuerdo. Entonces mi mamá lleva las tazas a la cocina, como las pone muy, muy cerca a la pared. Y 5 segundos habrá sido que mis papás empezaron a discutir de nuevo. Estábamos mi hermano, yo en la sala, mi mamá lavando los platos, o sea, lejos de las tazas, y mi papá en la sala discutiendo con mi mamá. Y de repente se escucha la taza como si alguien la hubiera agarrado en la cocina y la hubiera lanzado a la pared. Y cuando ocurrió eso, mi mamá y mi papá, yo recuerdo que ellos se miraron como si supieran que eso había sido anormal, porque todos sabíamos que las tazas estaban muy lejos de un lugar como para caerse, Eso. o que la taza se resbaló y se cayó. No. Ujú. Imposible, claro. Y él, sí, eso fue como la vez que yo dije, no soy yo. No soy yo la que siente las cosas aquí. Estamos hablando de la misma casa donde se apareció la tía, ¿no? Sí, La misma casa. es la misma casa. Claro. Ujú. Ujú. Y luego de eso, yo creo que con más frecuencia yo he sentido, pero era tan normal sentir esta incomodidad o esta presencia, esta observación. Con el tiempo yo se lo comenté a mi mamá y le decía, mamá, a veces me siento observada. Y mi mamá, con la naturalidad, como, o sea, no es que no me creyera, ella me decía, tu bisabuela también sentía esas cosas. Vos dijiste que estas cosas Sí. las llegaste a naturalizar, pero al mismo tiempo, por más que Sí. sean naturales para vos, ¿te incomodaban? Sí, claro. Claro. Que me incomodaba. Claro. Sí, definitivamente creo que incluso recordarlo. Justo ayer le comentaba a un amigo, le decía, Sí. como, no sé si hablar con Martín, Ah, mirá. porque es Claro. un episodio que yo ya supuse que he cerrado en mi vida, porque después de que yo me fui de esa casa, nunca más volvió a pasar. Así es. Bueno, y acá estamos para escuchar. Acá estamos para creer. Acá estamos para que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero lo más importante es esto, que se van sin querer encontrando ustedes, los protagonistas, y las historias. Y empiezan a ver que en este mundo de cosas extrañas que viven no están tan solos, sino que a un montón de personas. Es más, yo te digo, ya estoy empezando a creer que el raro soy yo, que nunca me pasó nada extraño. Es decir, wow, les pasa a todos menos a mí. Eli, un beso grande de Argentina hasta Alemania y también pasando por Perú. Gracias por confiar en nosotros, realmente. Muchas gracias. ¿Eh? Un beso a mi amada Argentina. Muchísimas gracias. Chao, Martín. Bye, Adiós, bye. adiós, hasta luego. Ellos que creemos que ya no están, que se van porque en forma de materia no los vemos entre nosotros, pero que dejan mensajes, tantos mensajes y señales como la historia que vas a conocer en los próximos minutos. Volvemos hasta Argentina y nos encontramos con Gustavo, otro protagonista en este capítulo doble, donde también
un padre, un abuelo, un esposo, no quiere abandonarlos del todo. Hola Gustavo, bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, Martín, muchas gracias por darme este lugar para poder contar esta historia. Bueno, por favor, un placer. Gracias a vos que también decidiste compartirla con nosotros porque intuimos debe ser una historia bastante particular. Primero te pregunto, ¿a qué lugar de Buenos Aires estamos llamando? ¿Cuántos años tenés? ¿Con quién vivís allí? Vivo en San Martín, provincia de Buenos Aires. Bien, bien. Vivo desde que nací acá en esta misma dirección. Tengo 58 años, tengo Bien. 3 hijos. Ajá. Y en estos momentos estamos en casa con 2 de mis hijos y con la novia de mi hijo. Bueno, Gustavo, ahí está en San Martín, provincia de Buenos Aires. Para los que no son de Argentina, nos ubicamos desde donde vos quieras, Gustavo, te escuchamos. Bueno, esto comienza hace aproximadamente unos 20 años atrás. Mi papá tenía una enfermedad que no sabíamos hasta el momento de qué se trataba. El tema es que van a hacerle un estudio en el hospital de acá de San Martín. Sí. Y con ese estudio se le provoca un infarto. Por consecuencia, uno que estaba trabajando, mi mamá había ido con mi papá al hospital, era un estudio del día, digamos, ¿no? Y que hacía ese estudio y a partir de ahí, al mismo día se venía para casa. Por consecuencia recibo un llamado telefónico cerca de las 2 de la tarde. Claro. De mi madre diciéndote venite para el hospital que pasó algo inesperado y papá está muy grave en la terapia. Voy a la terapia, me encuentro con mi mamá y también con mi hermano. Todavía no teníamos noticias de qué era lo que había pasado, porque estaba papá, digamos, en observación. Sí. ¿Qué pasó? Por consecuencia... ¿Están bien? Porque se escucharon un par de gritos. ¿Están bien? Sí. Sí. Está todo bien y es la perra que no la nombré y es parte de la familia. El asunto es que estábamos muy tristes, muy apenados y tengo que describir un poco cómo era este lugar en donde estábamos. La recepción, digamos, previa a la terapia intensiva era una sala rectangular de aproximadamente unos 6 metros o 7 metros de lado, donde de un extremo llegaba una escalera y por el vértice, digamos, opuesto a la escalera, había un pasillo que comunicaba a distintas salas. Mi mamá estaba sentada en una de estas bancas que suele haber en los hospitales, sobre una pared, mi hermano estaba sobre otra y yo estaba en la que era más próxima a la escalera. De repente aparece una señora, no podría especificarte exactamente la edad, pero se la veía una señora mayor, humilde, de vestimenta, zapatillitas tipo alpargatas, un pulovercito a lo mejor tejido por ella, una bolsa en la mano, y yo lo primero que pensé, se me arrima a mí, y lo primero que pensé es que me iba a pedir dinero, o para la cooperadora del hospital, algo así por el estilo, pero para mi sorpresa me miró y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, más o menos. Me termina preguntando, ¿vos crees en Dios? Y yo soy un tipo que he sido bautizado, tomé la comunión, pero la verdad que creo en Dios, Jesús o algo más allá, pero no soy para nada practicante. Le digo esto a la señora, y la señora me dice, bueno, a quien vos creas que tengas que pedile, porque si vos le pedís con fuerza y de corazón, tu papá se va a salvar. Se acerca a mi mamá, habla 2 palabras con mi mamá, va hacia mi hermano, hace algo, y yo miraba qué era lo que hacía con ellos, ¿no? Acto seguido, cuando termina esa imposición de manos con mi hermano, la señora toma el pasillo y mi primera reacción fue ir a decirle a mi mamá, ¿la conoces a la señora? Y me dice, no, yo pensé que la conocías vos. Ah, claro. Lo voy a ver a mi hermano
Le pregunto a mi hermano, ¿vos conocés a esa señora? No, para nada. Yo pensé que te conocía a vos. Nos quedamos los tres mirándonos porque atrás de eso apareció esta pregunta. ¿Cómo sabía que el que estaba internado y el que estaba en la terapia intensiva era mi papá? Vos sabés que cuando vos lo mencionás a través de ella, tu papá, yo pensé que en ese diálogo, cuando vos le decías cómo estabas, se lo mencionabas a tu papá. No. Pero no, nunca se lo mencionaste, nunca. Nunca se lo mencioné. Acto seguido, cuando digo, escúchame, ¿cómo sabía que es por papá que estamos acá? Salgo al pasillo a ver por dónde se había ido la señora y la señora no estaba. No la íbamos a buscar entre medio de las salas o de las cosas que podría haber. Ajá. Pero tampoco había tiempo suficiente entre nuestra reacción y nuestra comunicación, que fue muy corta, de que esta señora se hubiese metido en algún otro lugar. Todo esto que te quiero seguir contando está atado a esta historia. Después de 10 años, mi papá fallece, ¿no? Salió. Eso, claro, bueno, hubo una primer noticia alentadora, tu papá sale de ese momento. Sale de ese momento. Bien, no es menor el dato, sí. No, para nada. Claro. Y con muchos cuidados y con muchos controles, bueno, mi papá vivió 10 años más después de este episodio. Hasta que llegó un día en que fallece. Ese día que fallece, terminamos de hacer el ritual de un velatorio, y yo regreso a mi casa y voy en búsqueda de mi hermano, que estaba en su fábrica, que esa fábrica que ocupaba ahora mi hermano había sido anteriormente el lugar de mi papá. Cuando me encuentro con los operarios de la fábrica de mi hermano, todos vinieron a saludarme, que lo lamentaban mucho, que una cosa que la otra, viste que uno ya en esa instancia es como que ya no quiere ni que lo saluden ni que quiere consolar a nadie. No, claro. Y me dicen, uno de ellos viene y me dice, quería comentarte que tu papá ha venido a despedirse de este lugar. Así, Danilo, ¿y cómo es eso? ¿Me contás, por favor? ¿Ves la pesa de esa balanza que está ahí? Sí. Bueno, esa pesa estaba puesta en la báscula de una forma en la cual no podía moverse ni podía salir. Y esa pesa salió despedida y voló aproximadamente, era una pesa de unos 250 gramos, salió despedida y voló aproximadamente 1 metro de distancia. A todo esto, con mi cansancio y mi estrés, ¿no? De haber pasado todas las tensiones y todo, la verdad es que minimicé por completo el hecho de lo que me decía este señor Danilo, ¿no? Aparte, eso ocurre delante de la mirada de varios. Así es. Y todos aseveraban lo que Danilo decía y cómo había sido, y explicaban y decía, es imposible que salga. Son esas pesitas que tienen forma de una herradura, ¿no? Que se cuelgan y que estaban puestas en un soporte. O sea, no es que ni siquiera estaba en el péndulo de la báscula, no sé cómo se llama eso, como para que se cayese. O sea, se desenganchó del lugar en donde estaba y voló. No, aparte es muy claro, vos lo estás describiendo bien, nosotros lo estamos imaginando, pero es bastante claro que a todos les pareció un caso tipo fenómeno lo que ocurrió con esa pesa. A todos los que estaban ahí, claro. Además, lo más loco de todos es que a todos les llamó la atención. O sea, por eso. Todos estaban trabajando de alguna manera o haciendo algo y todos vieron volar la pesa, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, quedó como, bueno, está bien, ¿no? Una cosa más dentro de, a lo mejor, de las posibilidades de las creencias, ¿no? Y de todas estas cosas, vuelvo a repetir, el estado de estrés, el cansancio y un montón de cuestiones hicieron minimizar todo esto y que nos quedábamos con el otro inconveniente, que era la primera noche sola de mi mamá. Ah, mira. Sí. Mi mayor preocupación era cómo mi mamá iba a pasar esa noche o su primera noche sola en su casa. La casa de mi mamá está pegada al taller que era de mi papá. Bueno, esa noche fuimos a cenar, estaba mi mamá,
mi hija, la menor, Luciana, y yo, sentados a la mesa, comiendo, tratando de hablar de un montón de cosas, de tratar de no pensar en nuestro viejo, en mi viejo, sino de tratar de motivar de alguna manera, y conversaciones banales como para que esta situación se aflojase, ¿no? Y no traer el recuerdo de papá. Pero fue imposible. A medida fue terminando y pasando la comida, estábamos los tres en una mesa redonda, terminamos de cenar y, como suele ser costumbre, nos retiramos de la mesa, o sea, te despegás de la mesa, ya no tenés la mesa con los codos apoyados, sino que sentado te corres un poquito de la mesa, y así estábamos los tres conversando hasta que llegó el tema de papá. Y el ambiente empezó a ponerse un poco más tenso y más denso, en la tristeza, ¿no? A tal punto es que llegó la situación de la emoción, y ahora cómo vas a hacer y cómo vas a dejar de hacer, mamá, para estar sola. Quédese tranquilo, yo me voy a arreglar. Cuando termina de decir mamá esto, fue como si alguien hubiera disparado un golpe de revés a la botella que estaba en la mesa. No puede ser. De donde ninguno de nosotros estaba apoyado. La mesa, la botella, que tenía más o menos un medio litro, digamos, de bebida, o media botella de bebida, voló desde el centro de la mesa hacia una punta. Nos quedamos los tres totalmente paralizados y estáticos. Enseguida se me vino lo que había contado Danilo, ¿no?, sobre el tema de la pesa, y mi mamá sacó fuerzas de donde pudiera y le dijo: quédate tranquilo, Lalo, le decían a mi viejo. Lalo, sí. Lalo, quédate tranquilo, Lalo, que vamos a estar bien. Bien, hasta acá vamos bien. Sí, hasta acá noto que Lalo, si me permiten llamarlo también así en confianza a papá, totalmente, es de hacerse notar fuerte, ¿eh? Primero con su energía y todo lo que le puede deparar a él por las cosas que aprendimos en Martes de Misterio, lo que le cuesta supuestamente una energía poder mostrarse y expresarse, hacer volar una pesa y luego una botella cargada. Notoriamente se mostraba Lalo. Mirá, en el momento que, si hay tiempo, te cuento un poco más, porque esto todavía no cierra. No, claro. Cuando salen a decirnos en el hospital de San Martín que era lo que había pasado, le habían disecado, o sea, le habían hecho estallar en el estudio la única arteria permeable que tenía de las coronarias. O sea, tenía dos tapadas, y la que no estaba tapada, cuando se le inyecta el contraste, lo infartan. Por consecuencia, lo sacan de ese infarto y de urgencia hay que operarlo. Lalo es operado en otro hospital, es trasladado y llevado a otro hospital. En ese hospital sale de la cirugía bien, pero ni bien sale, hace un paro cardíaco. En ese paro cardíaco lo reaniman. Wow. Fueron 10 minutos de reanimación. Uy, por Dios. Y Lalo sale. Uno atrás de otro. A los 10 minutos de haber salido, vuelve a tener otro paro. No puede ser. En ese segundo paro cardíaco estuvo aproximadamente unos 15 minutos, estuvieron reanimándolo y el tipo vuelve a salir. Pero lamentablemente, y aunque parezca mentira, hace un tercer infarto, en donde estuvieron 25 minutos reanimándolo. Sale. No. De esos... Gustavo, esto es increíble, sí. De ese, cuando sale el cirujano vascular y nos cuenta todo esto que había pasado, nos dice: lo reanimamos porque en la primera, después de haber estado insistiendo tanto, él salió. Por consecuencia, merecía que volviésemos a seguir a intentar y que estuviésemos tanto tiempo intentando en la reanimación de él, que la última fue de tanto tiempo. Lo que no sabemos es con las secuelas que va a quedar a nivel neurológico. El viejo al otro día estaba hablándonos sin ningún tipo de problema. Y vivió 10 años. Y vivió 10 años. Por favor, qué carrera le pegó. Lalo Corazón.
Impresionante, es puro corazón. Totalmente. Claro. Y un tipo muy, muy querido y muy arraigado, me imagino, a todos nosotros, ¿no? O todavía tendría muchas cosas que terminar, por eso Sí. no se iba, ¿no? Sí, no. Pero aparte la energía después para hacerse notar, ¿no? También. Totalmente. Claro. Bien. Wow. El asunto es que mi hijo nos cuenta un día, estábamos acá en este mismo lugar de donde te estoy hablando ahora, de Martes de Misterio, empieza a contar un poco, y como hay gente que dice que yo tengo una sensibilidad muy particular, porque esto que te estoy contando es una cosa que puedo atar en una línea de tiempo, pero me han sucedido otras cosas. Mira vos. Por lo cual, según amigos que tengo, dicen que soy un alma muy vieja. Resulta vos que estábamos hablando de Martes de Misterio y una cosa fue trayendo a la otra y apareció el abuelo Lalo en la charla. Y mi hija, la del medio, no la que presenció la situación de cuando vuela la botella, dice que venía soñando muchísimo con el abuelo Lalo con una rayuela y que no podía entender por qué esa rayuela aparecía en el sueño y que el abuelo Lalo le mostraba la rayuela, ¿no? Y él en la rayuela. Cuando el abuelo Lalo fallece, ¿ella tiene cuántos años más o menos? 13, 14 años. 13, 14 años más o menos. Bien, acá bien. me está apuntalando, sí, porque están todos y estamos todos acá atentos a la charla. Claro, muy bien. Ella tendría unos 13, 14 años. Lo vivieron mucho a mi viejo, ¿no? O sea, lo disfrutaron muchísimo todos, ¿no? Y más en esos últimos tiempos, que mi viejo no laburaba, su abuelo estaba, digamos que, en casa y podía malcriarlos un poco más a ellos, ¿no? Resultó que estaba mi sobrina y nos empezamos a acordar de todo esto que te conté hasta ahora, y algunas cosas ellos no sabían y yo les estaba contando de la misma manera que hoy te estoy contando a vos, Martín, todo esto. Cuando de repente mi sobrina, o sea, la hija de mi hermano, el dueño del taller donde había volado la pesa, me dice, es increíble esto porque ahora que vos estás contando, me estoy acordando de lo que contó papá con Lisandro. ¿Quién es Lisandro? Lisandro es mi sobrino, el más chiquitito, hijo de mi hermano. Días después de la muerte de mi papá, cuenta mi sobrina acá en esta misma mesa y en este mismo lugar de casa donde estoy contando, que mi hermano va al cuarto de Lisandro entre 3 años y 4 años de edad, se va a despedir, le dice hasta mañana, y Lisandro le dice que por qué no le hacía unas cosquillitas antes de dormirse. Mi hermano lo mira y le dice, ¿cosquillitas? ¿Qué son las cosquillitas? Dice, pasarme así los deditos por la espalda como me los pasa el abuelo. No. ¿Cómo te los pasa el abuelo? Sí, por Dios. El abuelo viene a la noche. Ay, por Dios. Y me hace cosquillitas en la espalda. No, se me puso la piel de gallina, te juro. Porque aparte con un niño así involucrado y contando eso con tanta naturalidad. Sí. Qué bárbaro. Y aparte es que era así, no hay otra. Porque eso es algo que, para que el chico lo exprese de esa manera tan puntual, certera y hasta natural, en decir, el abuelo viene y me hace cosquillas en la espalda, hacémelas igual vos. Totalmente. 3 años, qué maravilloso. 3 años. Claro. El asunto fue que una cosa fue trayendo a la otra y nos acordamos, terminan de asociar mi hija con mi sobrina, que estaban acá en la mesa, que la rayuela tenía que ver con que el juego de la rayuela termina en el cielo, ¿verdad? Y entramos a jugar con estas conversaciones que quedaron de los recuerdos pasados, de Martes de Misterio, de esta situación de mi hija, de lo de Lisandro, de mi sobrina, y mi sobrina dice, no me haces cosquillitas como me hacía también a mí el abuelo Lalo, y le pide a mi hija que le haga en la espalda las cosquillas que se ve que mi papá le hacía a todos sus nietos, ¿no? Sí. Porque el tipo, al haber sido metalúrgico y al tener su taller, tendría sus manos bastante rugosas, sí, ¿no? Y esas cosquillitas serían como unas pequeñas, a lo mejor, rascaditas de espalda. Mi sobrina termina diciendo, en el momento que está
Camila haciéndole las rascaditas estas en la espalda, dice: che, estamos hablando tanto del abuelo Lalo, no va a ser cosa que lo traigamos. No termina de decir eso, Martín, que se corta la luz en la casa, una cosa así, y volvió la luz. La luz se corta en toda la casa, todo. En toda la casa. Claro, no es pero no en el barrio, la casa. En la casa, sí. Está como si hubiese alguien bajado la térmica, ¿no? Y le dio el tiempo para bajarla y para subirla. Ni bien se lo termina como de invocar, ¿no? Una cosa así. Esto fue lo que, bueno, toda esta historia, ¿no? Y esta línea de tiempo que traté de contarte es de una de las cosas que me pareció que era interesante contarlas, y bueno, y mi hijo fue que te escribió para que te pudiese contar todas estas cosas. Qué bien, qué maravilloso. Hermosa historia, hermosísima historia. Y brindamos por estas historias en Martes de Misterio, porque nos sacan un poco de esa comodidad del susto, del espanto. Y esto es llamativo, increíble, poco común, esotérico, porque simplemente la ciencia no lo puede explicar, pero al mismo tiempo tiene una carga de sentimientos hermosas. El abuelo o padre, marido, esposo, Lalo, que le cuesta irse, porque la peleó al principio como loco, estando entre nosotros, y que todavía hasta ese ratito de cortarle la luz a todos, que eso fue hace cuánto más o menos. Hará unos meses atrás. Muy reciente. Sí. Muy reciente. Es bastante reciente. Bueno, y vaya a saber si a lo mejor al convertirlo a él en protagonista principal de esta historia durante un largo rato, casi media hora, hoy no se haga notar en algún momento también. Sí, nada raro sea que esté acá entre nosotros. Claro. Y que lo sigamos. Cuando pasó todo esto, y le decía yo a Federico, y como escuchamos, Federico es mi hijo, escuchamos Martes de Misterio, yo le decía: mirá, esta historia se escapa un poco de las cuestiones que tienen que ver con lo que escuchamos en el programa habitualmente. Pero también nos pareció importante contarla. Sí, y de hecho hay historias muy parecidas a las tuyas, donde se presentan familiares que invitan a otro que esté escuchando la historia a recordar algún familiar, amigo, lo que sea tan cercano que ya no está. ¿Cuánta gente en este momento escuchando tu historia y sintiéndose paralizado un rato, con el corazón en la mano, recordando algún familiar que ya no está? Seguramente. Así que hicieron muy bien en compartirla con nosotros. La verdad que los felicito, ha sido una gran decisión, ¿eh? Muchísimas gracias, Martín. Gracias por la oportunidad esta de poder contar esta historia. Y bueno, nada, gracias. Muy bien. A vos, a Federico, al resto de la familia, a los que estén escuchando por allí y por más allá, porque quizá lo esté haciendo Lalo, gracias. De verdad, un placer que hayan confiado su historia tan particular, tan interna, tan privada con todos nosotros. Y así la estamos viviendo, porque estamos todos acá alrededor del teléfono. Muy bien. Y estamos todos como con esta carga emotiva y de sensibilidad, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Un abrazo grande, familia, gracias. Gracias, Martín, un abrazo. Adiós, hasta luego, adiós. Adiós, hasta luego. Y amigos, amigas, ¿cuántos de ustedes se han sentido un tanto identificadas con esta historia? Decime si por un ratito no se te vino a la mente esa persona, que seguramente la recordás todos los días, y está muy bien que lo hagas, pero que la historia de Gustavo, en este Martes de Misterio tan especial, les haya sacudido algunos sentimientos internos. Estos somos Martes de Misterio, historias, casos reales, esotéricos que la ciencia no puede explicar, contados por ustedes. No siempre apelamos al miedo, al horror, a lo incómodo. Bueno, bienvenido al mundo paranormal sentimental. Hay una canción de Fabiana Cantilo, una artista argentina, que dice: nada es para siempre.
Y si muchas veces lo es, lo comprobamos acá. Lalo. ¿Lalo es para siempre? Sigue entre nosotros, entre la familia de Gustavo, sus hijos, sus nietos. Y allí está, mostrándose de alguna forma. Hay quienes creen más o creen menos. Esa ya es cuestión particular de cada uno. Los que creen un poquito más suelen a veces tirar un beso al cielo en algún cumpleaños, tener una charla con alguien que ya no está en este mundo, esperando un consejo, una señal. Lalo sigue dando señales. Y cuando eso ocurre, esta clase de historias son muy bienvenidas a nuestros martes de misterio. Si vos tenés tu caso real para compartir con nosotros, nos buscás @martesdemisterio en cualquier red social. Nos mandás un mensaje privado. Podés escribir también a mi red personal @martinderadio y allí estaremos para recibirlos y en algún momento sentarse así, mano a mano, a charlar con nosotros. Encantado de haber llevado esta historia adelante junto a Gustavo y al resto de todos ustedes. Mi nombre es Martín Echevarría y ya saben, nos vamos a encontrar seguramente en otro gran caso de Martes de Misterio. Muchas gracias. Martes de Misterio. Justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte.